Pues muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros de las preparatorias. Nos da mucho gusto coincidir nuevamente, comenzar este semestre con nuestros espacios de formación y capacitación. Y pues el día de hoy con un tema pues bastante importante, en el cual pues vamos a seguir capacitándonos pues durante este semestre. Y pues bueno, bienvenidos. Por aquí, por parte de Macmillan, pues agradecemos que estén con nosotros nuevamente compartiendo estas temáticas con todos los docentes y voy a dar pie a un pequeño video. Adelante. Un nuevo mundo es posible gracias a ti. Han sido tiempos de transformación. Juntos hemos logrado innovar, inspirar e impulsar la educación. Contigo hacemos la diferencia y tejemos lazos que unen fuerzas para seguir formando pensamientos y facilitar el acceso al conocimiento. Somos parte importante de esta cadena, brindando acompañamiento a la comunidad educativa con la experiencia y solidez que nos representan. Gracias por compartir nuestra pasión, por impulsar el aprendizaje en cada rincón del mundo. Contigo construimos el futuro gracias al compromiso con el que llevas a cabo esta gran misión. Con cada página se abre un sueño, un nuevo horizonte, una nueva historia. Se renueva la curiosidad y la imaginación. Contigo vemos el mundo diferente. Vencemos desafíos, cuidamos el planeta. Contigo dejamos huella. Porque los sueños se cumplen. Contigo es posible. Bueno, pues nuevamente, bienvenidos a todos a este webinar cuyo nombre es Progresiones y Metodologías Activas en el marco curricular común de la educación media superior. El día de hoy, por parte de Editorial Macmillan, pues nos acompaña el maestro Jorge Barrón. Ya hemos tenido el gusto de coincidir con él en otros espacios y en otros momentos, y me voy a permitir leer su semblanza antes de dejarlo con ustedes. El maestro Barrón es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios de maestría en innovación educativa y maestría en educación y profesionalización docente. 37 años lleva él en la docencia a nivel básico, medio superior y superior. Fungió como coordinador académico, director y supervisor académico en el nivel básico y medio superior. Es autor de libros como Educando a Jacob, Yo eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto, Estrategias didácticas centradas en el estudiante y Práctica docente en la nueva normalidad. Reconocimiento a la trayectoria docente Emma Godoy por parte de Alianza de Maestros y actualmente es consultor académico de Macmillan Educación. Así que, sin más preámbulos, maestro Barrón, bienvenido y los dejo en sus manos. Muchas gracias, maestra Leticia. Y maestros, maestras, pues bienvenidos. Siempre es grato ser partícipe de estos movimientos que se están dando. Siempre es grato estar muy al pendiente de lo nuevo y pues sobre todo que nos inviten a compartir, porque esa es la idea de esta sesión, compartir. Esperemos que la información que hoy expongamos pues sea de utilidad y sobre todo que pues tenga impacto en nuestras aulas, maestros y maestras. Estoy viendo que, bueno, pues tenemos una asistencia muy importante, ya tenemos aquí 30 maestros y maestras, y seguramente tenemos la oportunidad al final de dar un espacio para preguntas, para dudas que haya. Ojalá que las preguntas sean fáciles para contestarlas y que las dudas no sean tan grandes, ¿verdad? Lo importante es que en este momento, en esta sesión que tenemos, pues nos llevemos algo que sea de utilidad, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra profesión y, reitero, que impacte dentro de las aulas. Y el tema, pues, por demás trascendente, ¿no? Ahorita eh, muchos de nosotros estamos así como muy inquietos por saber qué es lo que realmente nos espera, ¿no? Qué es lo que realmente pues tenemos en nuestras manos
como para transformar, porque créanme que, y esto después de tantos años en la docencia, eh, lo he aprendido, ¿no? Que en nuestras manos está esa posibilidad de transformar no solamente una clase, sino transformamos vidas realmente. Y bueno, el tema de progresiones y metodologías activas en el nuevo modelo eh, del marco curricular común de la educación media superior, pues eh, nos da muchas posibilidades, ¿no? Déjenme decirles que habemos muchas clases de maestros. Yo los dividiría en tres, ¿no? Hay una cantidad exorbitante, porque incluso por ahí cuando hablan de competencias, se habla de la actitud que el maestro y la maestra toman ante lo nuevo, ¿no? Se los digo yo que durante años hemos tenido la oportunidad de conocer diferentes planes y programas. Hemos tenido la oportunidad de conocer distintos modelos educativos y al fin y al cabo, de pronto, pues ya en nuestras clases, pues nos percatamos de que lo más importante es lo que tú y yo hacemos dentro de las aulas, ¿no? Planes van, planes vienen, modelos van, modelos vienen, y lo que realmente trasciende es lo que sucede dentro del salón de clase. Entonces, maestros y maestras, pues, el día de hoy, pues, no será la excepción. Tendremos la oportunidad de conocer todo este material. Es importante que ustedes sepan que nuestra editorial tiene objetivos muy puntuales en este plan de acompañamiento que siempre cada año llevamos a cabo, ¿no? El más importante es pues acompañarlos a ustedes en estos proyectos impresos y digitales que ustedes ya tienen, que ya conocen, el brindar soluciones de capacitación, perdón, alineadas a las necesidades de su proyecto educativo, dar seguimiento a las necesidades de capacitación detectadas para el mejor aprovechamiento de los recursos didácticos adoptados. Otro objetivo importante, apoyar a la comunidad escolar en estos desafíos en la nueva normalidad educativa y el regreso a clases en cualquier modalidad. Y finalmente, pues acercar a ustedes, a los directivos, a familiares, en esas transformaciones y tendencias educativas que pues hoy más que nunca pues nos están orillando a buscar un cambio, ¿no? Una forma diferente de ver las cosas. Y yo les decía que yo los maestros los divido en tres grupos, ¿no? Aquel maestro que suceden acontecimientos como este, ¿no? La aparición de un nuevo modelo educativo y que trata de hacer algo, ¿no? Hay maestros que ven este tipo de acontecimientos y hacen algo, ¿verdad? No intentan, sino lo hacen. Y otros que hacen que pasen las cosas, ¿no? Y yo les preguntaría a ustedes qué clase de maestro que queremos ser, si el que intenta, el que hace, o el que realmente hace que se transformen, se hagan las cosas, ¿no? Y yo abogo por ese maestro transformador, porque pues sí podemos decir, es que eso ya se ha trabajado en otros niveles, eso ya ha pasado otros años, es lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Siempre he pensado como docente que estamos en esa posibilidad de aprender cosas nuevas, maestros. Y para ustedes y para mí siempre ha habido retos que están siempre encaminados a que nuestra práctica pedagógica se transforme, ¿no? Tres temas veremos el día de hoy, sino antes no comentarles, maestros, que el propósito de esta sesión es conocer la organización y conceptos básicos sobre este tema de las progresiones del marco curricular común de la educación media superior y las metodologías activas para construir una base en la elaboración de la planeación didáctica. Porque seguramente tú y yo estaremos en esa disyuntiva de saber cómo trabajaré mi planeación didáctica, cómo llevaré a cabo mi planeación didáctica. Amén de que pues
con este nuevo modelo, con el que ya está vigente, pues tendremos que convivir para poder preparar nuestras clases. Y decía, 3 temas básicos que vamos a poder trabajar el día de hoy. Obviamente, el que nos tiene aquí reunidos, que van a hablar de los conceptos básicos contenidos en las progresiones del modelo, del marco curricular común de educación media superior. Vamos a hablar de las metodologías activas, que esto también está ahorita muy en boga. Y sin embargo, vamos a ver que esto ya tiene años. Sin embargo, pues ahora alcanzan una importancia fuerte, ¿no? Hablaremos de las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos educativos. Entonces, maestros y maestras, pues prepárense y yo les quiero pedir, si me lo permiten, en esta sesión, que tengan a la mano unas 2 o 3 hojas blancas o un cuaderno donde pueden tomar nota, y si ustedes consideran más adecuado, pueden utilizar una hoja de Word para trabajar. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, porque maestros y maestras, yo no me quiero ir el día de hoy si no dejo alguna herramienta que puede ser de gran utilidad. Ahorita de verdad ha sido un boom, yo diría escalofriante, de herramientas, de materiales, de textos maravillosos. Acabo de adquirir uno hermosísimo que se llama Currículum del siglo XXI, de Heidi Jacobs, que está bárbaro, ¿no? O sea, lo lees y sientes escalofrío, dices, ¿qué está pasando, no? Y qué es lo que tú y yo, como docentes, tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo no me quiero cerrar la sala de hoy, sino comparto con ustedes algunas metodologías interesantes. Incluso yo hace 2 años publiqué un libro que en su momento la maestra Leticia tan amablemente leía, en la semblanza, práctica docente en la nueva normalidad, y me quedé corto, ¿eh? Yo lo publiqué hace 2 años y con todo lo que ha pasado después de 2 años, me he quedado corto. Sin embargo, sé que estas metodologías activas pues, nos tienen que llevar a transformar nuestra práctica docente, a transformar nuestra práctica pedagógica, para que nuestros estudiantes, aprendan, maestros, maestras, de manera más efectiva. Y bueno, vamos a comenzar, y te pido, maestro, maestra, que en esa hoja que tienes ahí a la mano, te pido por favor que traces un cuadro como este que te presento aquí en pantalla, por favor, y escribas esas 3 preguntas, ¿no? Yo te pediría que a lo largo de la hoja traces este cuadro para que el espacio no nos limite, ¿no? Que tengamos el espacio suficiente para poder responder a estas 2 primeras preguntas. ¿Qué sabes del nuevo marco curricular común de la educación media superior? Digo, a grandes rasgos, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué es lo que te han comentado? ¿Qué es lo que incluso ustedes ahorita han podido compartir? ¿Qué quieres saber, maestro, maestra, acerca de este nuevo marco curricular común de la educación media superior? Y vamos a dejar para el final este cuadro que dice ¿qué aprendiste sobre el marco curricular común de la educación media superior? Del nuevo marco curricular común. ¿Sale? Entonces, con eso vamos a comenzar, maestros. En lo que ustedes están trazando su cuadrito, están escribiendo las 3 preguntas. Yo les pido, por favor, que solamente contesten la pregunta ¿qué sabes del marco curricular común de educación media superior? Y después, ¿qué quieres saber acerca de este marco curricular común? Voy a, está por aquí una maestra que está levantando la mano. Y bueno, maestra, somos 45 personas, es que sin problema podemos abrir el chat para que
nos hagas favor de escribirnos. Ahorita lo voy a abrir, maestra. A ver, si lo puedes escribir vía chat, maestra, te lo voy a agradecer. La maestra está, maestra María del Carmen Cervantes. Adelante, maestra, si quieres ahí vía chat escribir por favor, tu pregunta. Si ahora me va a tocar abrir aquí el chat. Entonces, vía chat, maestros y maestras, si gustan hacer, por ahí veo unas manitas levantadas. Entonces, si lo hacen vía chat, será bienvenida, por favor. Adelante. Y con todo gusto lo leemos, maestros y maestras. Si tienen algún comentario, adelante. Muy bien. Ya está abierto el chat, reitero, para que ustedes puedan escribir algún comentario con todo gusto. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Voy a esperar. Sí, maestra Marta, igual, si gustas escribir aquí vía chat tu pregunta, adelante. Hola, maestra. Ok, aquí. Hola, maestra Viridiana, buenas tardes. Sí, ya vi que ya está el chat ahí para que puedan escribir con toda confianza. Si tienen alguna pregunta, un comentario, adelante, maestros, maestras. Muy bien, pues si ya tiene este cuadrito, y yo les pediría, maestros y maestras, también vía chat, que nos compartan algunas respuestas sobre esta pregunta. ¿Qué sabes, así a grandes rasgos, de el nuevo marco curricular común de la educación media superior? Muy bien, maestra María del Carmen. Me da gusto que ya haya solucionado este problema. Y con toda confianza, por favor, si ven por ahí algo, escuchan algo raro, bueno, puede ser mi perrito, porque de repente se va a poner a ladrar, pero ya es parte del ambiente, así es que no hay ningún problema. Les decía, si nos quieren compartir alguna respuesta respecto a la primera pregunta que dice, ¿qué sabes del marco curricular común de la educación media superior y qué quieres saber acerca de este documento? Bueno, pues lo vamos a compartir también vía chat, ¿no? Aquí la maestra Isabel nos comparte, dice, implica un ajuste a las nuevas necesidades sociales y educativas de nuestra sociedad y en particular de nuestros alumnos, la gran mayoría adolescentes. Así es, maestra, definitivamente. Y fíjese que recuerdo a un autor, hola maestra Lorena, buenas tardes, recuerdo un autor, a Lee Schulman, que fue alumno de Bloom. Él decía que los maestros debemos tener 3 conocimientos básicos, ¿no? Él decía, debemos tener un conocimiento de el contenido, ser especialista en la materia que manejamos. Decía, debemos tener un conocimiento curricular de la materia y un conocimiento pedagógico de la materia. A nosotros nos corresponde hoy, maestros y maestras, meternos de lleno a estos materiales que nos van llegando, entenderlos, comprenderlos y después aplicarlos, ¿no? Dice la maestra Viridiana, pues que adiós competencias, dice la maestra, bienvenido a los aprendizajes mínimos considerando contexto de la comunidad regional y local. Qué interesante esta respuesta, maestra, te agradezco mucho. Jorge Luis dice que se fundamenta en las pedagogías y etimologías del sur. Esto es interesante también porque meternos a cuestiones filosóficas, sobre todo la esencia de este marco curricular común, implica una serie de reflexiones muy interesantes. Pero hoy no es el día, créeme, maestro, y te agradezco mucho la respuesta. También por aquí nos comparte la maestra Isabel. Dice que aquí hay un
Llegó desde la maestra Isabel, pero soy Aida Muñoz. Ah, hola Aida. Entonces, no eres Isabel, eres Aida. Bueno, qué bueno que me lo dices, maestra. Dice el maestro Francisco, solo sé que los nombres de algunas de las materias van a cambiar, así como los contenidos temáticos. Fíjate qué interesante. La maestra Adriana, ¿se puede repetir el título del libro que comentó? Ah, sí, es más, te lo comparto, se llama Aide Jacobs. El libro se llama Currículos del siglo XXI. A ver si ahorita tengo un tiempito para compartirlo. Dice Jorge Luis, Epistemologías del Sur. Bueno, sí, digo, es un tema interesante, lo hemos leído y, ay, híjole, no sabes qué estrés me causa eso, pero bueno, pues, es parte de la esencia, ¿no? Es la raíz, la filosofía, el marco filosófico, ¿no? De esta nueva propuesta. La maestra Leticia dice que integra al currículum habilidades socioemocionales y aprendizajes por proyectos comunitarios. Así es correcto. Dice la maestra Viridiana Valdivia, a través de modificación de los programas de estudio con la finalidad de aplicar a problemas reales los saberes más elementales. Gracias, maestra. Maestro Jorge Luis dice, propone metodologías abiertas y que promueven el pensamiento crítico situado a través del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje de ser a favor del servicio, ¿no? O aprendizajes. Es algo de veras, maestros, y lo vamos a ver el día de hoy, que seguramente los de la vieja guardia, como yo, seguramente recordaremos cuando hablamos de estrategias didácticas, hablábamos incluso en nuestro fichero didáctico de Praxis, se habla de esta estrategia didáctica, ¿no? Y hoy nos dicen, mira, vamos a rescatar estas estrategias didácticas que son parte de esa metodología activa. Agradezco mucho su participación, maestros y maestras. Continuaré leyendo más tarde algunos chats que nos están llegando y pues vamos a comenzar, ¿no? Hablando precisamente de estos conceptos básicos de las progresiones del nuevo modelo que nos presentan, de este marco curricular común de la educación media superior. Son conceptos básicos que van a ser parte de nuestro lenguaje ahora y que seguramente ustedes y yo, al menos yo me declaro confeso, de pronto hago analogías pensando en el modelo anterior, en el plan vigente, y me pongo a pensar en que alguna de las características, algunos de los conceptos de este documento de progresiones del nuevo marco curricular común de educación media superior son muy parecidos, ¿no? Decía la maestra, hay dos competencias. Les propongo que lean esos documentos, son varios, ¿no? El de de progresiones, por ahí pues está precisamente el acuerdo, ¿no? Que también es parte del fundamento, se llama legal, y se habla de competencias de otra forma, pero no vamos a meter en lío, vamos a ver qué características tiene este documento, ¿no? Estas progresiones. Y pues habla de ser integral, ¿por qué? Porque pues se integra los recursos sociocognitivos, los recursos socioemocionales, las áreas de conocimiento, los recursos en la formación, en los ámbitos socioemocionales, ¿no? O sea, por eso se llama integral. Equitativo e inclusivo, porque bueno, pues, que la idea es que todos y todas, adolescentes, jóvenes, sean parte de este nuevo modelo, de este programa, ¿no? Una característica importante de este marco curricular común de educación media superior, pues es que haya reconocimiento de los aprendizajes, es decir, tanto de lo que se aprendió como lo que da continuidad a los nuevos aprendizajes, ¿no? Se habla de ser articulador, porque bueno, pues, se enlaza con lo que se aprende en educación básica, ¿no? Con lo que se aprende también en media superior. Habla de esta característica de tránsito,
palabras más, palabras menos, habla de ese poder ir a las diferentes escuelas que pertenecen a esta educación media superior, ¿no? Esta característica que me llama mucho la atención, que habla de flexibilidad, porque tú y yo, maestro, maestra, directivo, directiva, tendrá la posibilidad de adecuar a las necesidades de aprendizaje y a las necesidades contextuales el programa, el plan de trabajo, ¿no? Ahí va a estar ese documento que habla sobre las progresiones, sí, que habla sobre las categorías, subcategorías, pero tú y yo tendremos la posibilidad de adecuarlo, reitero, a las necesidades de aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes y de esas necesidades contextuales. Eso que llaman autonomía curricular. Fíjate, es un concepto que se rescata de un documento del plan vigente. Por otra parte, pues es orientador, porque pues se pretende, como en otros tiempos, que bueno, nuestros estudiantes tengan la posibilidad de tomar decisiones que, híjole, yo creo que durante muchos años siempre ha sido nuestra búsqueda como docentes, que nuestros estudiantes tengan la capacidad de tomar decisiones, de crear proyectos de vida, de crear proyectos profesionales, ¿no? Esa es una intención. La portabilidad también que habla, es otra característica, ¿sí? De poder los estudiantes ingresar a cualquiera de las escuelas que pertenecen al sistema educativo nacional, ¿no? Que no haya trabas para poder ingresar a otros niveles y pues que sea abierto, ¿no? Que tenga esa posibilidad de que el estudiante pueda, además de tomar sus decisiones e ingresar a cualquier otra escuela, pues que no tenga esa limitante, porque pues antes, no sé si ustedes recordarán, y creo que todavía por ahí se decía, hay que rivalidad materias, ¿no? Hay que hacer uno o dos exámenes para poder ingresar a otro tipo de sistema educativo. Ahora esto se pretende que no haya, ¿no? Que haya esa posibilidad de ingresar a otro sistema, a otra escuela dentro del mismo sistema, sin ningún problema. Esas son las características de este marco curricular común de la educación media superior, de acuerdo a lo que el documento nos ha establecido, ¿no? Como características básicas y fundamentales. Yo aquí rescataría esta parte de ser integral, ser articulador y ser flexible, el que se reconozcan los aprendizajes y además que sea equitativo e inclusivo. Esto es algo muy fuerte, sobre todo ahora, y además orientador, ¿no? Es lo que yo rescataría. ¿Cómo está organizado, maestro, maestra, este nuevo modelo educativo, ¿no? Este nuevo marco curricular común? Pues bueno, tú ya seguramente lo sabes, hay un currículum fundamental y hay un currículum ampliado, ¿no? Dentro del currículum fundamental, pues están esos recursos sociocognitivos y los menciona, son lengua y comunicación, pensamiento matemático, conciencia histórica y cultura digital. Que te adelanto, son como los ejes transversales, ¿no? Porque en todas las asignaturas se tiene que trabajar en estos recursos cognitivos y además parte de estos recursos cognitivos de este currículum fundamental, pues están también las áreas de conocimiento, que son ciencias naturales, experimentales y tecnología, ciencias sociales y humanidades. Tanto estos recursos cognitivos como estas áreas de conocimiento son parte del currículum fundamental. Y vamos a ver más adelante que estas progresiones pues nos ayudan vamos a decir, a organizar de alguna manera estos recursos cognitivos, estas áreas de conocimiento, ¿no? Por otra parte está el currículum ampliado. El currículum ampliado nos habla de esos recursos socioemocionales. ¿Te acuerdas de, bueno, todavía algunos vamos a seguir trabajando, ¿no?
de estos trayectos formativos en el ámbito socioemocional, ¿no? Constrúyete. Y hablaba de diferentes ámbitos. Bueno, ahora se va a llamar recursos socioemocionales. Y habla de responsabilidad social, cuidado físico-corporal, bienestar emocional afectivo. Y de parte de esos recursos emocionales están los ámbitos de formación socioemocional. Y hablan de práctica y colaboración ciudadana, educación para la salud, actividades físicas y deportivas, educación integral en sexualidad y género, y actividades artísticas y culturales. Y les adelanto algo, maestros y maestras, o sea, cuando tú y yo estemos diseñando nuestra planeación didáctica, no solamente me tengo que enfocar en la materia o en el contenido o en el recurso sociocognitivo o área de conocimiento que me corresponde, sino tendré que relacionar el contenido que yo voy a trabajar con otros campos, otros ámbitos, en donde no solamente esté, reitero, mi tema, mi contenido, sino además tener la posibilidad de involucrar otras áreas de conocimiento, otros recursos, otros ámbitos en la formación socioemocional. Eso es lo interesante, ¿no? Y sé lo que estás pensando, oye, antes tenía ya mi planeación didáctica para matemáticas, para historia, para geografía. Ahora tendré que relacionarlas con otros ámbitos, con otros recursos, con áreas de conocimiento. Sí, sí. Por eso es importante, vuelvo a mencionar aquí a Lee Schulman, cuando dice, el maestro debe tener un conocimiento curricular de la materia, ¿no? Saber cómo tu ámbito, cómo tu materia se relaciona con otras asignaturas, se relaciona con otros campos, con otros ámbitos, con otros recursos, ¿no? Es el tema de la transversalidad e interdisciplinariedad. Esto es algo muy, muy interesante y lo vamos a ver más adelante. Pero esto nos debe quedar muy claro, ¿no? Cómo está organizado, cómo está integrado este marco curricular de la educación media superior ahora, ¿no? Y cómo las progresiones nos van a ayudar a tener estructura, a tener organización, a tener orden, para que no me gane la ansiedad, no me gane la desesperación de cómo lo voy a hacer, cómo lo debo trabajar. Porque yo creo que, maestro, maestra, eso es lo que más nos preocupa ahora como docentes, ¿no? Los cómo. Estos, decía hace un momento, ¿no? Dentro del currículum fundamental están los recursos sociocognitivos. ¿Y cuáles son esos recursos sociocognitivos? Ya lo comentamos, las ciencias sociales, las humanidades, este cúmulo de campos de la ciencia, ¿no? Este pensamiento matemático, este lenguaje de comunicación, esta conciencia histórica, esta cultura digital. ¿Qué son esos recursos sociocognitivos? Son aprendizajes articuladores comunes a todos los egresados de la educación media superior. Fíjate, son aprendizajes articuladores. Su función es ampliar, potenciar y consolidar el conocimiento de la experiencia, que también es algo que se va a mencionar constantemente, ¿no? El conocimiento y la experiencia. Permiten aprovechar y aplicar los conocimientos de las áreas de conocimiento. Reitero, el pensamiento matemático, la lengua de comunicación, la cultura digital y la conciencia histórica serán esos ejes transversales, esos ejes articuladores que en todos los campos de la ciencia se van a trabajar. ¿Sí? Ellos van a ser estos recursos cognitivos parte de esa transversalidad, ¿no? Junto con las áreas de conocimiento. Precisamente cuando hablamos de áreas de conocimiento, no son más que aprendizajes, base común de la formación disciplinar de currículum fundamental. Constituyen aprendizajes de las ciencias naturales, experimentales y tecnología, de las ciencias sociales
y de las humanidades. Estos elementos, regreso, pertenecen a este currículum fundamental. Ya ahorita lo explicamos de manera esquemática, ¿no? Entonces, haciendo una analogía, como dice el maestro, por ahí un maestro comentaba, es que van a cambiar los nombres de las materias. Más que cambiar los nombres de las materias es el enfoque, el contenido, la forma en que se va a trabajar. Eso es lo que realmente va a cambiar. Y te adelanto algo, maestro, maestra, tendremos este documento, tendremos estos programas, pero tú y yo tendremos que adecuarlos, como dije hace un momento, a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y al contexto en el que estamos ubicados. Esto es lo interesante, porque se habla de flexibilidad, se habla de autonomía curricular. Por otra parte, está este currículum ampliado, donde están los recursos socioemocionales, que son acciones que deben realizarse en el aula, en la escuela y en la comunidad a lo largo del trayecto formativo. Y desde ese momento, en nuestra planeación didáctica, tenemos que involucrar esos recursos socioemocionales en nuestra planeación. O sea, no solamente voy a trabajar historia, solamente voy a trabajar matemáticas, no voy a trabajar lengua y comunicación. Tendré que relacionar con a estos recursos y a estos ámbitos de formación socioemocional. ¿Qué son los ámbitos de formación socioemocional? Bueno, pues son esos espacios donde los estudiantes llevan a cabo actividades y proyectos de manera cotidiana, muy enfocados a tomar decisiones, a buscar relacionarse con otros, a enfrentar situaciones desafiantes de manera efectiva. Repito, cuando hago una analogía, recuerdo mucho esto de Constrúyete, ¿no? O sea, esas habilidades socioemocionales que deben desarrollar los estudiantes y que las tenemos organizadas y clasificadas incluso, ¿no? Tienen el propósito de desarrollar capacidades para conocerse a sí mismos, reconocer y manejar sus emociones y las de los demás. ¿A qué te suena esto? Seguramente te suena a inteligencia emocional, ¿no? Cuando Goleman habla de esa habilidad que debemos tener para reconocer mis emociones, mis sentimientos, reconocer las de otros y poder entablar relaciones entre uno y otro, reconociendo esas emociones, ¿no? A eso se le llama inteligencia emocional. Y contribuir a la transformación de sus comunidades. Aquí, seguramente ustedes y yo ya nos dimos cuenta que hace mucho énfasis en esta parte, ¿no? De que todo lo que los estudiantes aprendan, lo que los estudiantes apliquen, lo que los estudiantes logren, debe repercutir en la comunidad. Cuando se habla de progresiones de aprendizaje, pues se habla de esas metas específicas que expresan conocimientos y habilidades. ¿A qué te suena? ¿Recuerdas? Competencia, ¿no? Conocimientos, habilidades, actitudes. Que desarrollará en cada paso. ¿Sí? Nos dicen esas progresiones de qué forma se llevará a cabo cada actividad. Además nos dice qué contenidos concretamente se van a trabajar y cómo lo vas a trabajar, ¿no? Tú y yo tenemos que diseñar esa planeación didáctica. En estas mismas progresiones, en este documento, se habla del concepto de categoría, que es la unidad integradora de los procesos cognitivos y experiencias, que refieren a los currículos fundamental y ampliado. O sea, te reitero, siempre vamos a tener en consideración, vamos a tener vinculado ese currículum fundamental con el currículum ampliado, ¿no? La parte de recursos cognitivos con los recursos socioemocionales. Hay también subcategorías que representan unidades articuladas o articuladoras de conocimientos y experiencias que vinculan los contenidos disciplinares con los procesos cognitivos. Yo hago una analogía de nuevo y digo, pues, me suena a contenido, me suena a tema y subtema, ¿no? Incluso en el documento de progresiones, pues viene ahí un gráfico en donde se habla de las categorías y subcategorías.
¿Cuál es la función, maestro, maestra, de estas categorías y de estas subcategorías? Bueno, número uno, pues aportan los conocimientos y experiencias que va a aprender el estudiante, dan identidad a cada una de las áreas del marco curricular común de educación media superior, orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque nos dicen hacia dónde vamos a dirigir el trabajo y los esfuerzos de los estudiantes. Por otra parte, son la base para la transversalidad del conocimiento. Cuando veo esas categorías, subcategorías de cada recurso sociocognitivo o de cada área de conocimiento o de cada recurso socioemocional, yo tendré como maestro, como artífice de la didáctica, que relacionar esos contenidos, esos temas con otros recursos, con otras áreas de conocimiento para que realmente se lleve a cabo esa transversalidad. Estas categorías y subcategorías sirven para lograr metas de aprendizaje, definitivamente. Y vamos a ver más adelante cómo están expresadas esas metas de aprendizaje, esos trayectorias de aprendizaje, esos perfiles que los chicos deben lograr, ¿no? Y eso también nos da la posibilidad, maestro o maestra, pues de saber hacia dónde estoy dirigiendo todo el esfuerzo que realizan mis estudiantes y elegir la estrategia de evaluación adecuada, ¿no? Y desde ese momento, ¿no? También estas categorías, subcategorías, nos van a dar los insumos para poder validar los aprendizajes de trayectoria o también llamados perfiles, ¿no? Desde ese momento que en el documento de progresiones está de manera gráfica ilustrada las categorías y subcategorías de cada recurso cognitivo, de cada área de conocimiento y de los recursos socioemocionales, ¿no? Te dice, aquí está el recurso y aquí está la categoría y debajo están las subcategorías. De manera explícita, nos habla de, por ejemplo, en el caso de lengua y comunicación, dice, la categoría es atender y entender la exploración del mundo a través de la lectura, indagar y compartir como vehículos de cambio, y habla de otras categorías más, ¿no? Y después habla de las subcategorías por cada categoría. La categoría es atender y entender. La subcategoría, la amplitud de la receptividad y la incorporación, valoración y resignificación de la información. Otro ejemplo, en el caso de pensamiento matemático, están ahí en un círculo más grande las categorías y después están las subcategorías. Y también de manera expresa nos dice las categorías en el caso de pensamiento matemático es la categoría procedural, un concepto también que para muchos es nuevo, pero habla de procedimiento, procesos de razonamiento, solución de problemas y modelación e interacción y lenguaje matemático. Esas son las categorías. Y por cada categoría, reitero, hay una lista de subcategorías que, maestro, en ese momento no vamos a compartirle todos, pues son una cantidad importante. Igual en conciencia histórica están las categorías y subcategorías ahí graficadas y también por cada categoría una lista de subcategorías. Vas a encontrar, igual que yo, varios elementos, algunos muy curiosos, déjenme decirlo, comentar, porque de pronto, pues algunos hablan de categorías, subcategorías, metas de aprendizaje, progresiones, conceptos transversales, y otros recursos no los mencionan, otras áreas de conocimiento no los mencionan. Entonces todavía como que están en esa parte, ¿no? De unificar criterios para poder darle esa organización a este documento de progresiones del nuevo modelo, del nuevo marco curricular común. Reiterando el tema de las progresiones, pues son progresiones académicas para el logro del aprendizaje en las áreas y recursos del currículo fundamental, ¿no? Y también vamos a encontrarlas en el currículo ampliado, porque ahí esas progresiones integran los recursos emocionales, los ámbitos, los propósitos, las actividades. Todos los elementos que tú y yo, maestro, necesitamos para organizarlos y diseñar mi planeación didáctica, ¿no?
las progresiones de aprendizaje no son más que la descripción secuencial de aprendizajes. Los conceptos, las categorías, las subcategorías, las metas educativas, los conocimientos, las habilidades que el alumno va a desarrollar y lo van a vincular con otro conocimiento, con otra experiencia. Y que van a enlazarlo con el siguiente nivel. Esa es la función más importante de estas progresiones de aprendizaje. Y el propósito fundamental de esas progresiones de aprendizaje, pues es que el alumno desarrolle conocimientos y desarrolle habilidades de forma gradual, ¿no? Hasta alcanzar esos aprendizajes de trayectoria, ¿no? Esos, también lo mencionan ahí, ese perfil, ¿no? Que debe lograr el estudiante. Esa es la función más importante de esas progresiones de aprendizaje, ¿no? Como una cadena, que van eslabonando un aprendizaje con otro, una experiencia con otra, ¿sí? Y ese parámetro, pues te lo dan, reitero, esas categorías, esas subcategorías, esas metas de aprendizaje, ¿sí? Son las que nos van dando el parámetro para ir enlazando una progresión con otra. Y les pongo aquí un ejemplo, porque les decía hace un momento, ¿no? Que los aprendizajes de trayectoria no son más que los perfiles de egreso, o el perfil de egreso. Y están redactados en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ahora valora discursos y expresiones provenientes de múltiples fuentes, ¿no? En el caso de lengua y comunicación. En el caso de pensamiento matemático, dice, valora la aplicación de procedimientos automáticos y de algoritmos. O en el caso de la conciencia histórica, dice, promueve la formación de pensamiento crítico. En el caso de este desarrollo digital, dice, se asume como ciudadano digital, con una postura crítica e informada. O sea, esto es lo que al final, maestro y maestra, tenemos que lograr. Y vuelvo, esto lo digo a título personal, a pensar en esas metas educativas del plan vigente, ¿no? O sea, maestro, maestra, no queremos ser grandes historiadores, no queremos ser grandes matemáticos, no queremos hacer grandes filósofos, lo que queremos es que nuestros estudiantes logren esos aprendizajes de trayectoria, ese perfil de egreso, ¿no? Que el estudiante cuando egrese de bachillerato tenga la posibilidad de desarrollar ese pensamiento crítico, de ser un ciudadano digital, ¿sí? Que sea reflexivo, que sea analítico, que sea crítico, que tenga la posibilidad de solucionar problemas en plano general y de manera innovadora y creativa, ¿no? Esa es la principal meta, maestros y maestras, que tenemos nosotros como docentes. Y precisamente otro concepto importante de este tema de progresiones del nuevo marco curricular común, pues es el tema de las metas de aprendizaje. O sea, ¿qué es lo que pretendemos lograr con los estudiantes, ¿no? Y aquí, pues, algunos ejemplos. Esas metas de aprendizaje están establecidas por cada recurso sociocognitivo, están establecidas por cada área de conocimiento, por cada recurso socioemocional. Sí, sé lo que estás pensando, tal vez estamos pensando en esos desempeños que debe lograr el estudiante, en esos aprendizajes que debe lograr el estudiante, ¿no? Esas metas. Y digo, aquí pongo algunos ejemplos. Se pretende que el estudiante aprenda durante la trayectoria de unidad, se pretende que construya de manera continua estrategias de enseñanza y aprendizaje, pues se pretende que sean evaluados de forma, logren una evaluación formativa en ese proceso de aprendizaje. Vamos a encontrar estas metas educativas enunciadas en todo este documento, ¿no? Revisa información proveniente de múltiples fuentes. Ejecuta cálculos y algoritmos para resolver problemas matemáticos. Lo que te decía, si yo tengo en mis manos estos elementos, repito, mi categoría, subcategoría, mi meta de aprendizaje, mi progresión, tengo los elementos que me van a ayudar a tener muy claro qué es lo que debo lograr, ¿no? ¿Cómo lo voy a lograr?
pues mediante estrategias didácticas adecuadas a las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes y al contexto mismo, ¿no? Muy bien. Maestro, maestra, cierro con esa parte que es lo que más nos ha tenido a todos muy inquietos, muy preocupados, que es el tema de la transversalidad, ¿no? O sea, ¿dónde puedo aplicar esa transversalidad? Pues maestros, maestras, estos contenidos que atraviesan todos los campos, todos los recursos cognitivos, todos los campos de la ciencia, es donde se aplica esa transversalidad. Decía hace un momento que los recursos sociocognitivos son esos ejes articuladores, esos ejes que van a atravesar todos los campos, ¿sí? Llámese humanidades, llámese ciencias sociales, llámese ciencias experimentales. Y tú y yo debemos tomar en cuenta estos ámbitos de la transversalidad que no son para ti ni para mí desconocidos, ¿sí? Porque tenemos que organizar los contenidos curriculares, tenemos que desarrollar una planificación didáctica. Híjole, maestro, maestra, aquí donde vamos a echar mano de toda nuestra experiencia durante todos nuestros años como docentes. Desde ese momento, este conocimiento pedagógico del contenido se plasma en la planificación didáctica. Ahí es donde se evidencia que tú y yo tenemos esa capacidad para diseñar un plan de actividades en las que el alumno no solamente va a aplicar el tema de álgebra o geometría analítica, sino además va a trabajar habilidades socioemocionales, va a trabajar incluso temas relacionados con la comunidad, con la ética. Es donde vas a echar mano de todo esto, maestro. Incluso cuando se habla de planificación didáctica, se habla de el trabajo colaborativo e interdisciplinar que deben llevar a cabo los maestros para lograr esto. ¿Es una tarea ardua? Sí, maestro, maestra. Y quienes vamos a estar todavía trabajando con el plan vigente, pues debemos prepararnos para esta parte, ¿no? Donde no solamente será matemáticas, historia, biología, la materia que voy a trabajar, sino tengo que relacionarla con otros campos de la ciencia, ¿no? Que ahora vamos a llamarle recursos sociocognitivos, ahora vamos a llamarle áreas de conocimiento o recursos socioemocionales o, de formación, o ámbitos de formación socioemocional. Y pues hay una exigencia de trabajar en los espacios de aprendizaje, no solamente en el aula, sino también utilizar los espacios que están relacionados, ¿no? Por eso se habla de aula, escuela, comunidad, porque tenemos que buscar esos espacios de aprendizaje, que no solamente se van a limitar al aula. Y se continúa hablando de una evaluación formativa. Esto es muy importante, maestros, y toda la vida lo hemos trabajado tú y yo, en donde hemos diseñado diferentes instrumentos de evaluación, sobre todo yo hago mucho hincapié en la rúbrica, porque está encaminada a evaluar el proceso, no el producto de todo ese proceso. Esto, pues debe proyectarse, maestro, maestra, en esa transversalidad. Y sí, digo, de repente yo, maestro, simple mortal, me pongo a pensar cómo tendré que trabajar con mis compañeros para que estos ejes articuladores, como son los recursos sociocognitivos y los recursos socioemocionales, podemos trabajarlo para que se vuelva mi proyecto, que es la estrategia que más está ahorita en boga, sea realmente interdisciplinar, ¿no? Y que además solucione situaciones problemáticas del contexto. Esto va a ser muy interesante. Y sí, tendremos que echar mano de nuestra directora, nuestro director, nuestro coordinador académico, coordinadora académica, que nos ayude a lograr esta colaboración entre docentes. Quiero ser menos discursivo, maestro, maestra, y entrar de lleno a una actividad muy sencilla que te voy a pedir.
y tal vez lo tengamos que hacer de tarea, pero te lo quiero compartir porque a mí me está funcionando para tener mayor certeza, tener mayor organización curricular. Finalmente, te hablo de los contenidos de aprendizaje, que pues son los contenidos mínimos comunes de las progresiones de aprendizaje, que dotarán a los estudiantes de una perspectiva comunitaria, crítica, transversal, socioemocional, de los diversos fenómenos y situaciones problemáticas, ¿no? Al fin y al cabo, a ti y a mí lo que nos preocupa es qué temas voy a trabajar con mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que voy a trabajar con mis alumnos? Y lo tendremos en nuestras manos, yo presumo, ¿verdad? Tendremos esos planes y programas, pero recuerda que tú y yo debemos hacer adecuaciones curriculares, ¿no? Estaba leyendo un chat aquí, buena tarde, maestro, maestra, y lo que he observado, y seguramente tú, en este documento de progresiones del nuevo marco curricular común, pues es que en algunos casos, como el de pensamiento matemático, organiza de manera curricular la categoría, la subcategoría, habla de las metas de esa categoría, subcategoría, y también agrega los aprendizajes de trayectoria. Yo eso lo agradezco mucho porque me da mucho norte, me da la brújula para saber qué es lo que voy a trabajar y cómo lo voy a trabajar. Bueno, pues el cómo dependerá de la estrategia didáctica que yo elija. En el caso de conciencia histórica, pues me dice, mira, aquí está la categoría, la subcategoría, aquí están las metas de aprendizaje y ya. Es todo lo que tengo en mis manos en el caso de conciencia histórica y con eso tendré que ir organizando. Yo presumo que pues, los programas ya estará unificado ese criterio de cómo deben ir organizados los contenidos, cómo deben ir organizadas las metas, los aprendizajes de trayectoria. En el caso de cultura digital, por ejemplo, me dice cuáles son las metas y cuáles son los aprendizajes de trayectoria, o cuál es el aprendizaje de trayectoria. Y fíjense, yo te invito, maestro, maestra, a que hagas este ejercicio, ¿no? Digo, ahorita por cuestiones de tiempo, pues no podemos, a mí me encantaría hacerlo y además compartirlo, sería fabuloso. Te invito a que hagas este ejercicio, ¿no? Escribas ahí el recurso sociocognitivo que te corresponde, o área de conocimiento que te corresponde trabajar, y que escribas ahí la categoría, la subcategoría, digo, solamente como ejercicio, maestro, de entrenamiento para llevarte a una planeación didáctica. Entonces, es lo que yo recomiendo, lo estoy haciendo para entender cómo voy a trabajar con mis estudiantes esos contenidos, cómo voy a trabajar con mis estudiantes esos, esos temas, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar con mis estudiantes? Entonces, debo tener a la mano mi documento, ¿sí? de progresiones, y tener ahí la categoría que voy a trabajar, la subcategoría, el perfil de egreso al que voy a abonar, a la meta educativa también que voy a abonar, y a la progresión de aprendizaje, que te reitero, no en todos los recursos sociocognitivos y no en todas las áreas de conocimiento está esa información completa, ¿no? Algunos son muy amplios, porque inclusive estaba yo viendo que, por ejemplo, en ciencias sociales se habla de conceptos transversales, ¿no? Que es un elemento que no encuentran los demás, y que también ayuda. Yo espero que, reitero, que unifiquen criterios para que tú y yo tengamos estos elementos mínimos para poder diseñar mi planeación didáctica. Pero ahorita yo lo que te recomiendo es que con base en esos documentos que tú tienes a la mano, llámese el de progresiones, llámese el otro documento donde está el acuerdo, tú en este cuadrito hagas el ejercicio. No escribas todo, simplemente elige un recurso cognitivo o un área de conocimiento, el que tú quieras, escribe una categoría, escribe una subcategoría, la que tú quieras, redacta el perfil de egreso, que también en algunos casos sí lo tiene, la meta educativa y la progresión de aprendizaje, que pertenezca a esa categoría y a esa subcategoría. Es lo primero que yo te pediría que hicieras como ejercicio.
vas a ver por qué más adelante. Entonces, ojalá tomen una foto o hagan ahí una toma de pantalla para que guardes este documento y hagas el ejercicio. En lo personal me ha funcionado para entender mucho esta propuesta de nuevo modelo educativo. Y las ansiadas y esperadas metodologías activas. ¿Qué son esas metodologías activas? Pues maestros y maestras, son estas formas de trabajar en la que los estudiantes son quienes construyen, son quienes hacen. Pero, pues, tú y yo tenemos que involucrarlos, ¿no? Para que desarrollen no solamente habilidades, sino también conocimientos y actitudes. Y además, esto, como dice el nuevo modelo, pues se vuelve una educación, una formación integral. Entonces, estas metodologías activas, tú y yo las conocemos, ¿no? Muy bien. Y vamos a hablar, por ejemplo, de el aprendizaje basado en problemas, que en lo personal me fascina, me encanta. Algunos llamamos por ahí estrategias de indagación. Pero esa estrategia didáctica, aprendizaje basado en problemas, no es más que el planteamiento de un problema real, contextual, dice Frida Díaz Barriga en este libro de Enseñanza Situada, que está maravilloso. Habla de tener un problema contextual y a partir de ello que los estudiantes tengan la posibilidad de resolver en equipo esa situación problemática. Y no lo pueden hacer si no es mediante una investigación. Quienes discuten, quienes analizan, quienes debaten, quienes reflexionan son ellos. Tú y yo solamente vamos guiando, vamos dirigiendo la discusión, vamos dirigiendo el trabajo que ellos realizan. Obviamente, no voy a evaluar, no voy a calificar la solución al problema, sino el procedimiento mediante el cual llegan los estudiantes a la solución de ese problema. Entonces, una de esas metodologías activas precisamente es el aprendizaje basado en problemas. Yo le llamo estrategia didáctica de indagación. Otra metodología activa pues es precisamente el aprendizaje por indagación, ¿no? En donde se trabaja la ciencia, la tecnología, que estas son lo que significan las siglas en inglés, ¿no? El arte, las matemáticas. No es más que hacer que los estudiantes aprendan mediante la indagación. Invitarlos a trabajar el método científico. Por cierto, maestros y maestras, nosotros dimos el año pasado un webinar que se llamó precisamente Estrategias Didácticas de Indagación. Que ojalá tengan la oportunidad de buscarlo ahí en nuestro sitio 360, porque hablamos precisamente de cómo trabajar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el método de caso, ¿no? Cómo hacer que los alumnos busquen información en fuentes confiables y se vuelvan científicos, que ellos sean quienes manipulen, construyan y descubran. ¿Se acuerdan lo que decía hace tiempo Brunner cuando hablaba del aprendizaje por descubrimiento? Tú dales a ellos las herramientas, dales a ellos los instrumentos para que construyan y sean capaces de descubrir sus propios conocimientos, ¿no? Mucho tiempo, hace años, hablaba del método científico y solamente se veía en física, en matemáticas, en química. Hoy, maestros, es algo que debemos desarrollar en los estudiantes y esta metodología activa es maravillosa. Otra metodología activa que es el aprendizaje servicio, ¿no? Que yo lo comparo mucho con el aprendizaje basado en proyectos porque cuando los estudiantes logran desarrollar un proyecto
siempre se les pide que haya un beneficiario y que tengan un impacto social. Hoy el aprendizaje-servicio está encaminado a acciones solidarias, a buscar que con lo que aprenden los estudiantes se aplique en la comunidad y esté dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente que vive cerca de la escuela o cerca de donde yo vivo. Se utiliza para conocer un contexto social de una localidad, integra aprendizajes disciplinares, obviamente, y busca soluciones creativas. Hasta donde yo sé, porque me titulé hace muchos años, yo recuerdo que mi maestro me decía, cuando tú elaboras la tesis, cuando tú trabajas en tu tesis, estás haciendo una propuesta con base en lo que tú aprendiste, estás haciendo una propuesta. Eso yo lo aprendí. Hay un autor que habla de la transposición didáctica. Es matemático, ahorita recuerdo, no recuerdo el nombre, pero me voy a acordar. Habla de la transposición didáctica y él, este personaje, este maestro, dice que lo que aprenden los estudiantes debe impactar en la sociedad. Debe de cubrir una necesidad de la sociedad. Y esto es precisamente el aprendizaje-servicio. Es que lo que aprenden los estudiantes esté enfocado a que se cubra una necesidad de la comunidad, del contexto social, con base en lo que aprendió y que genere soluciones creativas. Es el aprendizaje-servicio en términos generales. Otra metodología activa que tú y yo conocemos muy bien, que es el aprendizaje basado en proyectos, pero ahora vamos a agregar comunitarios. Siempre, maestros, y yo soy partidario de esto, incluso hace un momento mencioné el libro de Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga, cuando en uno de sus capítulos habla de diseñar proyectos basados en el análisis de una situación contextual, en donde identifican los alumnos un problema y ellos, al dar solución a ese problema, también comentan cómo lo van a llevar a cabo, cómo van a implementar una serie de tareas para que además esto tenga impacto social. Esto se llama aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es, maestro, maestra, lo que se pretende ahora, ¿no? Con este nuevo modelo educativo, que tú y yo trabajemos esta metodología, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Pero voy a regresar. Siempre y cuando los estudiantes analicen la situación problemática, después identifiquen problemas contextuales y con base en la identificación de ese problema se diseñe un proyecto. Ese será el proceso. Y te invito, digo, ahorita hay una cantidad importante de libros que se han publicado sobre el tema. El que yo recomiendo porque me gustó mucho y está muy bien descrito, pues es de Frida Díaz Barriga, de cómo trabajar ese proceso, desde el análisis de un caso, la solución de un problema y después el aprendizaje basado en proyectos y la agregaría comunitario cuando se soluciona un problema contextual, ¿no? Este aprendizaje basado en proyectos comunitarios no es más que una metodología que, donde los estudiantes reconstruyen significados. Ellos pueden llevar a cabo un debate, ellos pueden llevar a cabo una mesa redonda, pueden llevar a cabo un panel de expertos, o sea, puedes trabajar otras estrategias didácticas dentro de esta metodología, ¿no? La idea es que los estudiantes estén enfocados en transformar el entorno, ¿no? Otra metodología activa, maestro, maestra, que yo también te puedo recomendar es precisamente el aprendizaje de métodos, de casos, de análisis de casos, ¿no? Además, yo te invitaría
que comiences a trabajar el análisis de casos contextuales. Ya no casos hipotéticos, ya no casos imaginarios, ¿no? Sino situaciones que realmente están pasando alrededor de mi comunidad, alrededor del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Estas metodologías activas tienen como principal finalidad que los estudiantes apliquen lo que aprenden y que además repercutan en el ámbito comunitario, en el ámbito social, con los recursos que estén disponibles, que estén a su alcance, ¿no? Y maestro, maestra, les decía hace un momento, pues sí, a ti y a mí nos va a tocar desarrollar, organizar estos, planificar mis clases con base en esas estrategias, ¿no? De estas metodologías activas. Te invito, maestro, fíjate, ya hace un momento te decía que diseñaras este cuadrito donde está el recurso sociocognitivo o el área de conocimiento y después ahí escribir la categoría, la subcategoría, la meta, la progresión. Bueno, en un segundo plano, yo te invitaría a hacer lo siguiente. Ya que tienes muy bien ubicado el recurso sociocognitivo, el área de conocimiento, el recurso socioemocional, el ámbito de formación socioemocional, ya que lo tienes muy bien ubicado, sabes qué es lo que vas a trabajar con tus niños y cuáles son esas metas educativas. Bueno, te invito a que hagas una descripción breve de tu contexto escolar y áulico. Sí. ¿Cómo describirías el contexto escolar? Es una escuela, dónde está ubicada, qué autoridades están dentro de esa escuela, cómo son los padres de familia, si se integran o no a las actividades escolares, si hay servicios también, todos los servicios tienen la escuela, ¿verdad? De luz, de electricidad, de agua, de drenaje, ¿no? ¿Cómo es el ambiente? Y además la relación que hay entre maestros, entre directivos, ¿no? El contexto áulico, ¿cómo son los estudiantes? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cómo aprenden? De manera muy breve, que tengas muy claro dónde estás ubicado. Acuérdate de lo que dijimos hace un momento, ¿no? Cuando se habla de flexibilidad de este nuevo marco curricular común, se habla de la autonomía curricular, de adecuar esto que se me presenta, adecuarlo a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a las necesidades contextuales, ¿no? Después, maestro, describe cómo vas por equipos de 2, por equipos de 3, por equipos de 4. En cada equipo va a haber un coordinador, va a haber un ponente, va a haber un secretario, va a haber un moderador, ¿no? ¿Cómo vas a organizar el grupo cuando quieres llevar a cabo esta actividad? Ubica una situación de interés o problemática. Fíjate, recapitulo, ya tengo mi organización curricular, ¿sí? Tengo mi categoría, subcategoría, meta educativa, progresión, ¿sí? Incluso, en algunos casos, mi aprendizaje de trayectoria, ya lo tengo muy claro. Ahora, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Cómo voy a lograr eso? Lo voy a lograr mediante el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Perfecto. Ya tengo muy claro dónde estoy parado, quiénes son mis estudiantes, cómo se relacionan. Esto es básico, maestro, ¿eh? Conocer dónde están parados mis estudiantes. Después, debo de tener muy claro cómo voy a organizar a mis muchachos para que puedan trabajar, a mis estudiantes. Y en este momento ya voy a ubicar una situación de interés o una situación problemática del contexto social que despierte el interés de mis estudiantes, que despierte la capacidad de reflexionar de mis estudiantes. Esto es lo que yo quiero lograr.
Porque si lo que voy a plantear a mis niños, a mis niñas, en cuanto a situación contextual, no les importa, ni les interesa, ni además está fuera de su alcance, maestro, ya perdimos. Una recomendación que te hago, muy importante, es que cuando tú les des o les plantees esa situación contextual, esa situación, les hagas tres preguntas, perdón, les hagas tres preguntas. Yo llamaría preguntas de análisis, ¿no? ¿Por qué te digo esto, maestro? Fíjate, ya tengo organizado a mi grupo en equipos de 4 personas. Ya nombré un coordinador, un ponente, un moderador y un secretario, ¿sí? O secretaria. Les planteo una situación problemática. Se me ocurre la invasión exacerbada de migrantes en esta región. Y les hago 3 preguntas para que puedan analizar, porque la idea no es que discutan sin sentido, sin encuadre, ¿no? La idea es que lo hagan de manera ordenada, organizada, y les hago 3 preguntas o más para que se dirija esa discusión, ¿no? Para que se dirija esa reflexión. Y además les pido que identifiquen un problema, que ellos lo identifiquen, no tú, maestro, maestra, que ellos lo identifiquen. Eso es lo que te recomiendo que hagas. Digo, hoy no va a ser el día porque tenemos poco tiempo, pero ese es lo que yo te recomiendo. Ahora, maestros, maestras, agárrense donde pueda porque hay un documento interesante y se llama así, precisamente Sugerencias Metodológicas para el Desarrollo de Proyectos Educativos, que se diseñó para trabajar la educación básica. Sin embargo, me da recomendaciones para trabajar, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Me dice, número 1, que exploren el entorno. Que además, ya que lo exploren, identifiquen una situación problemática. Que hagan sus propias reflexiones, aseveraciones, que ofrezcan incluso soluciones, ¿no? Aquí lo interesante, maestro, maestra, no es que ofrezcan una solución, que ofrezcan una solución, pero que tenga fundamento. Y que además nos digan cómo pretenden solucionar ese problema. Eso es lo interesante del aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿no? Esto, pues obviamente les implica actividades desafiantes. Y te decía hace un momento, cuando tú trabajas con tus estudiantes un aprendizaje basado en proyectos comunitarios, no solamente vas a trabajar, van a debatir, tal vez van a analizar, tal vez les pidas que cada ponente de cada equipo comparta la solución al problema. Que cada integrante de equipo comparta su proyecto. Eso puede convertirse en un panel de expertos, que es otra estrategia didáctica. El debate, la mesa redonda, una simple exposición. Entonces, dentro del aprendizaje basado en proyectos también puedes trabajar una serie importante de estrategias didácticas. Maestro, maestra, este documento que se llama Sugerencias Metodológicas para el Desarrollo de los Proyectos Educativos, que se diseñó para trabajarlo en el Consejo Técnico Escolar, nos dice que el aprendizaje basado en proyectos tiene 3 fases. La primera es la planeación, ¿sí? La identificación del problema, la recuperación de información importante y de cómo vas a llevar a cabo la solución a ese problema. El llevar a cabo cada una de las actividades de ese proceso para poder solucionar el problema. Y habla de acercamiento, comprensión, reconocimiento y concreción. Y después aplicar ese proyecto, llevarlo a cabo, ¿no? Para que se dé esa integración, esa difusión y que además los estudiantes sean capaces de reconsiderar, porque a lo mejor no era esa la solución a ese problema y lo pueden reconsiderar o pueden recapitular. Para trabajar el aprendizaje basado en indagación, maestros, maestras, desde hace un momento, ¿no? Hay que llevar a los alumnos a convertirse en científicos que estudien el mundo natural. Quienes trabajen
nuestra serie de praxis, seguramente recordarán que hay una ficha didáctica que habla sobre el diagrama de V o la técnica heurística. Es una posibilidad esta técnica heurística para llevar a los alumnos a ese campo de la ciencia. La idea es que los alumnos se comporten como científicos y que además lo que ellos hacen, maestros, maestras, el estar verificando un fenómeno, el estar tomando nota de ese fenómeno, que tenga una implicación, que tenga un impacto, ¿no? Digo, voy a ser un poco, si usted me lo permite, superficial o un poco simple, pero ¿cuántos de los estudiantes saben realmente cómo se va reproduciendo, cómo se va desarrollando un simple frijolito, una planta silvestre? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no sucede con todo tipo de plantas, ¿no? Decía hace un tiempo un amigo nuestro, César Bona, español, fue considerado el mejor maestro del mundo hace unos años. ¿Cómo podemos estar dando biología, química o ecología a los estudiantes si no son capaces de tener su jardín cuidado, ¿no? O de cuidar a sus animales? Entonces, este aprendizaje basado en indagación debe llevar a los estudiantes a comportarse como científicos y aplicar el conocimiento como científicos, ¿no? Y que tengan la capacidad de criticar experimentos, de llevar a cabo, como dije hace un momento, ese método científico, de ser capaz de investigar, de hacer conjeturas, ¿no? Acuérdense que cuando se habla de epistemología, se habla de qué ciencia de pronto quita algunos preceptos, algunas teorías, porque se descubrió algo nuevo, ¿no? Que sea capaz de buscar información, de construir modelos, de debatir. Por cierto, desde ese momento, cuando los estudiantes solucionan un problema, no solamente solucionarlo, sino fundamentar esa solución al problema. Tener la capacidad de argumentar, de justificar, ¿no? Entonces, la idea no es, reitero, hacer grandes científicos, grandes matemáticos, grandes historiadores, sino la idea es que mis alumnos logren estas capacidades y solamente lo vas a lograr mediante estas metodologías activas. Hay que comprometer a los alumnos, ¿no? Que ellos organicen, que planifiquen, que busquen información, que compartan con los demás la información. De pronto, y te digo a título personal, cuando yo era estudiante, me pedían que desarrollara fórmulas matemáticas, de física, de química, pero no entendía para qué eran. La idea es que el estudiante sea consciente de lo que está haciendo y que, repito, lo que aprende se aplique en su vida cotidiana, de formular explicaciones, de argumentar y evaluar explicaciones. Yo los invito, maestros, hablando de estas metodologías activas, a que si tienes la serie de praxis, rescates ese fichero didáctico, rescates esas fichas en donde se habla de cómo trabajar el método de caso, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. Nos adelantamos un paso, maestros, y si tú los lees, créeme que te va a dar mucha tranquilidad para poder trabajar este nuevo modelo educativo, ¿no? Finalmente, ya para cerrar nuestra sesión, dentro de esas metodologías activas, se habla precisamente de cómo desarrollar la ciencia, las matemáticas, el arte, ¿no? Este aprendizaje para la educación en ciencia, en arte, en matemáticas, dice, lo primero que tienes que hacer es introducirlo a esos conocimientos, que diseñen un plan de indagación, ¿no? Que organicen y estructuren su respuesta de toda la información que van recopilando. Es decir, darles método a los estudiantes. Dicen, no tienes que darle resultado, tienes que darles a ellos las herramientas para que lo hagan, ¿sí? Yo siempre ponía el ejemplo de, maestros, enséñalos a trabajar un subrayado, enséñalos a organizar un mapa conceptual, enséñalos a trabajar un mapa mental, enséñalos a hacer investigación, ¿sí? A desarrollar proyectos para que ellos poco a poco sean conscientes de lo que hacen.
de sus procesos mediante los cuales logran un aprendizaje. Eso se llama metacognición, ¿no? Para que, maestros, se logre algo que siempre ha sido preocupación de nosotros, ¿no? La preocupación de nosotros siempre ha sido que los alumnos, que los estudiantes sean capaces de enfrentar situaciones problemáticas, que le den soluciones a problemas, pero de forma creativa e innovadora. Y rescataría a Bloom, ¿no? Cuando habla de esas habilidades que debe desarrollar el estudiante, pero yo le agregaría la innovación y la creatividad para solucionar problemas. Sí, no se trata nada más de solucionar un problema, sino de que ellos sepan cómo lo solucionaron y que fundamenten, que argumenten, que sustenten la solución a ese problema. Ese es realmente el aprendizaje basado en problemas. Y te sigo invitando a que rescates esas fichas, ese fichero didáctico de Praxis, donde nos da elementos de sobra para poder trabajar estas metodologías activas. El aprendizaje de problemas, el aprendizaje basado en problemas, maestros, maestras, no es más que la presentación de un problema contextual, el recolectar información importante respecto a ese problema, formular debidamente el problema para que, yo les digo, maestros, si la solución está en las manos de los estudiantes, va a ser algo maravilloso, pero si no, va a ser algo muy frustrante, ¿no? Que además ellos tengan la capacidad de organizar la experiencia, de vivir la experiencia y ofrecer resultados que impacten en la sociedad, en la comunidad, ¿no? Estos son elementos fundamentales del aprendizaje, el aprendizaje servicio, ¿no? Que se detecte una necesidad, que se diseñe una forma de solucionar esa situación problemática y además que lo que aprenden los muchachos lo apliquen. Maestros, maestras, hay muchos elementos comunes en el aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje basado en indagación, en el aprendizaje de servicio y en el aprendizaje de indagación para convertir a los estudiantes en científicos. Hay elementos comunes. ¿Cuáles son? Que sean capaces de analizar una situación problemática, que ofrezcan una solución a esa situación problemática y que además eso se convierta en un proyecto, ¿no? Que no solamente los estudiantes estén pensando en aprender algo, sino aplicarlo en su ámbito contextual. Algo que sucedió, maestros y maestras, en esta situación de pandemia, es que de pronto los estudiantes, las estudiantes no sabían qué hacer con todo lo que habían aprendido. Y mucho de lo que habían aprendido no fue la solución a sus problemas. Y ahora lo que se pretende es que lo que aprenden los estudiantes en el aula realmente sea para que contribuya a solucionar problemas de carácter contextual, ¿no? Que tengan la posibilidad de ellos de solucionar problemas que impacten y que además algo que rescato de este libro que les comentaba hace un momento de Currículum 21, perdón, de esta Heidi Jacobs, que dice, los estudiantes cuando entran a la escuela parece que entran a una dimensión desconocida, a algo que ya sucedió. Y cuando salen de la escuela se enfrentan a una realidad. La idea es que cuando entran a la escuela esté vinculada, esté relacionado con lo que aprenden, con lo que pasa allá afuera. Lo que llama Frida Díaz Barriga enseñanza situada, aprendizaje situado. Y maestros, cierro ya ahora sí en serio mi sesión con lo siguiente. Después de que ya describiste qué es lo que van a hacer los estudiantes, cómo vas a organizar el grupo, que les planteaste un problema, que además les pediste que ofrecieran soluciones al problema, dentro de esa secuencia didáctica, pídeles que la solución que dieron al problema la conviertan en un proyecto y que además ese proyecto tenga impacto social, impacto en la comunidad. Y cierres pidiéndoles una evidencia de que realmente llevaron a cabo ese proyecto. Y te invito a que diseñes una rúbrica, por lo menos con 2 indicadores, para evaluar, acuérdate, no el producto, sino todo el proceso. ¿Sí? Maestros y maestras,
voy a dar este espacio que tenemos exactamente, según yo, tenemos unos 5 minutos para que nos compartan conclusiones, nos compartan compromisos, nos compartan dudas. Y en estos 5 minutos, bueno, pues tener la posibilidad, maestro o maestra, de, de pues, dar respuesta a esas preguntas o aclarar algunas dudas. Yo sé, maestro, que te vas a quedar todavía con esa inquietud. Yo te invito a que te involucres en estos documentos que nos están llegando. Si no te toca en este semestre, bueno, pues por lo menos te estarás preparando para el siguiente. Pero sí es ya, como dice Lee Schulman, convertirnos en especialistas en la materia que manejamos, conocer muy bien los programas que nos van a llegar, adentrarnos, y lo más importante es tener ese conocimiento pedagógico del contenido, saber cómo lo vamos a aplicar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, maestro, maestra, vía chat, si tienes alguna pregunta, alguna duda, pues con gusto, en ese tiempo que tenemos, lo vamos a poder aclarar. Si les parece, bien, maestros, maestras, aquí estamos. Dice la maestra Juliana, desde su punto de vista, ¿se tiene que dar más porcentaje a lo socioemocional en la evaluación? Fíjate, maestra, que aquí yo rescataría esta parte de la flexibilidad de este nuevo modelo, y además yo creo que tenemos esa flexibilidad. De acuerdo al contexto en el que yo estoy ubicado, por eso yo les pido que hagan una descripción de ese contexto escolar y áulico, y de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven mis estudiantes, yo sabría a qué tengo que darle mayor peso, ¿no? Yo siempre he sido de la idea que si a los estudiantes no les atrae, no les gusta la materia que imparto, mucho tiene que ver la parte emocional. Entonces tendré que trabajar más en ello, ¿no? Por aquí tengo otra pregunta, dice, a ver, déjame ver aquí los maestros que nos están escribiendo. Dice la maestra Leslie, creo que las dudas van a empezar cuando ya lo estemos trabajando. Ahorita está claro, pero ya surgirán, dice la maestra. Pues sí, maestra, algo que también he aprendido es que cuando uno ya está trabajando con un nuevo modelo educativo, va uno viendo cómo trabajarlo, cómo llevarlo a cabo, que es lo que realmente nos hace docentes, ¿no? El saber qué estrategia didáctica voy a trabajar y cómo la voy a trabajar. El maestro Jorge Luis me dice, considero que un elemento que atraviesa estas metodologías es la evaluación formativa, constructivista, regresando el protagonismo al alumno, produciendo más que reproduciendo información. Definitivamente, maestros, sí debemos olvidarnos ya de esta parte reproductiva, ¿no? Que los chicos repitan lo mismo que están en los libros, repitan lo mismo que yo hago. La idea es que, como dice el maestro, se produzca. Que ellos, los chicos vean que lo que aprenden realmente repercute en su vida cotidiana. Dice la maestra Aida, me entusiasma que la metodología fomente el impacto social y la interacción entre varias materias. Muy bien, maestra Aida. Chevalar, me acordé ya se hablaba hace un momento de la transposición, ahora me acordé por lo que dice la maestra Aida, ¿no? Lo que los muchachos aprenden dentro del aula, maestros, dentro de la escuela, debe repercutir en la comunidad. Eso lo dice un matemático apellidado Chevalar, que habla de la transposición didáctica. La maestra Reina Anaya dice, si el aprendizaje es la relación a su contexto, ¿cuánto se podrá, dice, cuánto, ya lo perdí, permítame, aquí está. Dice la maestra Reina, si el aprendizaje es en relación a su contexto, ¿cuánto se podrá realizar el tránsito de alumnos entre instituciones? ¿Cuánto se podrá realizar el tránsito de alumnos? Hijo de maestra, sí, comparto contigo esa gran duda. Y que haya esa unificación de criterios, ¿no? Para que los chicos puedan transitar de una escuela a otra sin problema alguno. Dice el maestro Juan José, a través de esta nueva metodología, los estudiantes lograrán tener las competencias y conocimientos importantes suficientes para poder presentar un examen de ingreso a la universidad pública o privada o mantenerse dentro de ella. No sé, Sabo, tu mejor opinión, maestro Juan José, yo creo que ha sido la lucha de muchos años, ¿no? ¿Cuánto de lo que tú y yo compartimos con los estudiantes les será de utilidad?
para que ellos ingresen a una universidad, a una escuela. Y te digo algo, sí me preocupa en lo personal, porque recuerden que la UNAM y el Politécnico no van a aplicar todo este nuevo modelo educativo por cuestiones pues, precisamente de su estructura, de su formación. Entonces, sí me preocupa porque pues muchos de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, pues quieren ingresar a la UNAM o quieren ingresar al Politécnico. Y el hecho de que el Politécnico y la UNAM todavía no vayan a adoptar una postura respecto a ese nuevo modelo educativo, sí es preocupante. Pero pues, la idea es que los chicos tengan las armas para poder enfrentar una situación real y auténtica. En lo que estoy recibiendo todavía algunos chats maestros, maestras, yo les pediría, por favor, que con su celular se posicionen aquí en la pantalla para que tomen este QR o esta liga que está ahí, que dice http, los diagonales, www.educatix, para que entren en una encuesta de satisfacción, les pido, maestros, y evalúen la sesión del día de hoy, ¿no? Pues por ahí está mi nombre, y si no está el tema, pues tú ahí agrégalo, por favor. Entonces, ahí te pido que tomes el QR, y si no, la liga, para que puedas hacer la evaluación, en lo que sigo leyendo, si me lo permiten, otros chats. Por aquí tengo otro. Me dicen, maestra, aquí está, gracias. Aquí está. Sí, maestra Reina, al contrario, te agradezco mucho a ti y espero que haya sido de utilidad esta exposición. También aquí el maestro Daniel dice, muchas gracias por sus aportaciones y metodologías. Las aplicaremos conforme se requieran. Sí, miren, lo peor que puede pasar es que no nos salga la primera, pues tendremos que volver a aplicarlo y haremos tantos intentos posibles, pero créanme que tú y yo, maestro, maestra, quienes nos apasiona lo que hacemos, no nos podemos cansar, hay que intentarlo una y otra vez. Y maestros y maestras, pues no nos queda más que agradecer, si ya tomaron aquí el QR o la liga y hicieron su evaluación, pues agradecerles infinitamente el favor de su invitación, el favor de su atención. Les invitamos a que pues nos visiten, ¿no? Ahí en Facebook, en Macmillan Bachillerato, en Instagram, para que también en Macmillan Bachillerato tengan la oportunidad de ingresar, y también en YouTube tenemos ahí varios webinars ya grabados, va a haber sesiones que pueden, esa que les comentaba de estrategias de indagación, ojalá tengan la oportunidad de verla en Macmillan Bachillerato en YouTube. Entonces, maestros y maestras, leo dos últimos chats. Pues la maestra Laura Judith me dice que muchas gracias, buenas tardes. Igualmente, maestra. Voy a regresar con todo gusto, maestra María del Carmen, voy a regresar al link o al QR para que lo puedan tomar y nos hagan el favor de evaluar. Pues no sé si la maestra Leticia nos quiere apoyar para cerrar esta sesión y pues despedirnos de manera formal. Sí, muchísimas gracias, maestro Jorge. Bueno, igual a lo mejor si Ricardo nos apoya poniendo el link en el chat también, o usted, maestro, cualquiera de los dos, Con todo para gusto. que sea más fácil ingresar a los maestros Con todo gusto. para la encuesta. Y pues, más que nada, pues sí cerramos este espacio, pues agradeciéndole. Comparto la opinión de la maestra Reina, una exposición muy clara que nos da pautas para ir siguiendo, ¿verdad? Este nuevo marco curricular común en educación media superior. Le agradecemos mucho, maestro, por la claridad de estas metodologías también, por la información que hoy comparte con nosotros. Muchas gracias también a la editorial, a Macmillan, por el espacio para esta capacitación. Maestros, pues los documentos que el maestro Jorge estuvo comentando, ya los pueden encontrar en la página de la DGB. Ahí están los documentos de progresiones por las áreas de conocimiento y de igual forma sus direcciones ya los tienen, se pueden acercar y con mucho gusto ya los pueden tener para que los descarguen y pues hagamos los ejercicios que hoy nos han recomendado y que nos serán de mucha utilidad. Muchísimas gracias a todos por su participación y pues no nos queda más que desearles excelente tarde. Que estén muy bien.